Soy Natalie Jansen, tengo 28 años y soy una exitosa desarrolladora de software. Apoyé económicamente a mis padres durante años, a pesar de que ellos me criticaban constantemente. Aquella fatídica noche en el elegante restaurante en que mi padre le preguntó a Honest cómo se siente ser la persona más inútil aquí. Y mientras todos se reían, algo dentro de mí finalmente se rompió. Las palabras dejaron las mías boca antes de que pudiera detenerla. ¿Cómo se siente saber que esta persona inútil dejará de pagar tus cuentas? Déjame saber en los comentarios. ¿Desde dónde estás mirando? Haz clic en el botón me gusta y suscríbete a mi canal. Si quieres saber cómo cambió mi vida después de que finalmente me defendí. Crecer en la familia Jansen fue como caminar sobre cáscaras de huevo todos los días. Mis padres, Rainer y Doris, tenían un talento especial para hacerme sentir inadecuado, sin importar lo que lograra. Si solo trajera uno a casa conmigo. Mi padre miró mi boleta de calificaciones y me preguntó por qué no participaba en más actividades extracurriculares como los niños normales. Cuando estaba en 8º grado en la regional. Cuando gané el concurso en el centro de investigación estudiantil, mi madre suspiró y dijo, y quote, es una pena que no me esfuerce tanto en mi apariencia y quote. Este patrón de menosprecio me siguió durante toda mi vida. Infancia y juventud. Mis éxitos fueron sistemáticamente minimizados mientras mis fracasos fueron magnificados y mostrados para que todos los vieran. Las reuniones familiares se convirtieron en escenarios en los que mis padres realizaban su rutina favorita. La decepción siembra. Natalia en el papel principal. A pesar de la falta de apoyo emocional, sobresalí académicamente. Estaba decidido a demostrar mi valía, incluso si nunca podría alcanzar los inalcanzables puntos de referencia que Shaie había establecido. Cuando recibí una beca completa para una carrera universitaria técnica de renombre en informática, señaló mi padre, tuve suerte y hoy en día todo el mundo entraría a la universidad de todos modos. Mi madre me preguntó en voz alta por qué no había elegido una carrera más adecuada para una mujer. Estudiar se convirtió en mi escape. Lejos de su constante. Prosperé con las críticas. Me gradué como el mejor de mi clase y recibí varias ofertas de trabajo de empresas de tecnología. Tomé un trabajo en Technosphere, una empresa de software en crecimiento en la ciudad y rápidamente me establecí como un miembro valioso del equipo. En 3 años me ascendieron 2 veces y a los 25 años ya lideraba mi propio equipo de desarrollo. Mi éxito financiero llegó rápidamente y trajo consigo una carga inesperada. 6 meses después del mío al comienzo de mi carrera, mi padre perdió su trabajo. Mi madre, que nunca había trabajado fuera de casa, me llamó llorando y me explicó que podrían perder su casa. Sin dudarlo, le ofrecí ayudarla temporalmente con los pagos de su hipoteca. Lo que empezó como una solución a corto plazo de alguna manera se convirtió en un acuerdo permanente. Pronto me hice cargo no solo de su hipoteca, sino también de los pagos de su automóvil, los servicios públicos e incluso de sus gastos semanales de comestibles. Casi el 40% del mío iba cada mes. Los ingresos van directamente al mantenimiento de mis padres. Nunca expresaron gratitud. En lugar de eso fingieron como si fuera mi deber
Después de todo, nosotros te criamos, dijo mi madre. Eso es lo mínimo. Lo que puedes hacer. El hecho de que me había sustentado desde los 12 años y financiado mis estudios con becas, parecía ser una nota al margen, convenientemente olvidada. A pesar de mis contribuciones financieras, el abuso emocional nunca disminuyó. Al contrario, se volvió más intenso. Durante nuestras llamadas telefónicas semanales, mi madre me preguntó sobre mi vida amorosa y expresó su preocupación de que terminara solo con todas las computadoras. Mi padre me preguntó sobre mis ahorros y me dijo que debería empezar a ganar más dinero ahora. Cada conversación me dejaba agotado e inútil. Mi terapeuta, el Dr. Kroll, durante meses me había sugerido amablemente que estableciera límites conmigo mismo. Los padres tienen que mudarse. Su relación es fundamentalmente equilibrada, solía decir. Lo das todo y lo recibes a cambio, daño emocional. Sabía que tenía razón, pero la idea de confrontar a mis padres me hizo entrar en pánico. Me habían condicionado a buscar su aprobación desde la infancia y la idea de decepcionarla aún más me parecía insoportable. A medida que los meses se convirtieron en años, mi resentimiento creció. Junto con mi éxito profesional, compré mi propio moderno apartamento de 2 habitaciones en buena zona mientras yo seguía pagando la hipoteca de la casa suburbana de 3 habitaciones de mis padres. Conduje uno modesto autos usados mientras financiaba el nuevo SUV de mi papá. Presupuestaré mis personales gastar con cuidado mientras mi madre compraba a su antojo con el dinero de bolsillo que le daba. El costo emocional se volvió cada vez más difícil de soportar. Desarrollé ansiedad y sufrí ataques de pánico antes de las reuniones familiares. Comencé a poner excusas para saltarme la cena del domingo, pero me bombardearon con mensajes de texto y llamadas llenos de culpas. Y quote, supongo que tu familia ya no es lo suficientemente importante para ti y quote, dijo entonces mi madre. Ahora que tienes tu elegante trabajo, eres demasiado bueno para nosotros, añadió mi padre. En las semanas previas a aquel fatídico a la hora de la cena la tensión había llegado a un punto crítico. Mi hermana menor, Amélie, había anunciado su compromiso y mis padres inmediatamente se ofrecieron a organizar una fiesta de compromiso extravagante, sabiendo que yo pagaría la cuenta. Cuando sugerí cautelosamente una celebración más modesta, mi madre me acusó de tener celos de mi hermana. Mi padre me llamó egoísta y me recordó que les debía todo lo que sacrificaron por mí. El punto de ruptura se acercaba más rápido de lo que pensaba. Años de sentimientos reprimidos estaban saliendo a la superficie y solo haría falta un empujón para llevarlos al límite. La cena familiar mensual era una tradición que yo había iniciado y financiado a regañadientes. Durante los últimos 3 años. Reservé uno cada primer viernes. Mesa en un restaurante de lujo y toda mi familia se reunió para disfrutar de una cena elegante a mi costa. Estas cenas normalmente me costaban varios cientos de euros, pero justifiqué el gasto como el precio de mantener la paz familiar. En este especial el viernes de abril reservé una mesa en Le Grand Louis, un exclusivo restaurante francés en el centro de la ciudad.
Probablemente solo te ascendieron. Porque necesitan más mujeres. En puestos directivos. Hacer. Empresas hoy en día por su imagen. Antes de que pudiera responder, el resto de la familia llegó en medio de una ruidosa multitud. Amélie inmediatamente llamó la atención al hacer alarde dramáticamente de su anillo de compromiso. Mi hermano Marcus parecía incómodo, como solía ocurrir en estas reuniones, mientras su esposa Simone sonreía cortésmente. La tía Petra se dirigió directamente a la carta de vinos. Tan pronto como todos estuvieron sentados y ordenaron las bebidas, mi madre tomó la conversación como de costumbre. Comenzó una larga descripción de los planes de boda que estaba haciendo para Amélie. Aunque solo había pasado un mes desde el compromiso, me inquietaba que los planes parecieran caros y sospechaba que se esperaba que yo hiciera una contribución significativa. Y quote, estamos pensando en al menos 200 invitados y quote, anunció mi madre. Y quote, y la ubicación, el palacio junto al río, ¿sería perfecta? ¿No crees, Natalie? Y quote, ella me miró significativamente. El Palais Saint-Flus era uno de los lugares para celebrar bodas más caros de la ciudad. Asentí sin comprometerme, pero la madre tomó esto como un consentimiento. Genial, pagaré el depósito. La próxima semana. Piden 10.000 euros para reservar la fecha. 10.000 euros. La cantidad flotaba en el aire entre nosotros. Todos en la mesa sabían quién recaudaría este dinero. Eso parece mucho para una sola persona. Depósito, dije con cautela. Bueno, la calidad cuesta dinero. Respondió mi madre sarcásticamente. No todo puede ser barato. Como tu apartamento. Mi condominio de 2 habitaciones en el competitivo centro de la ciudad me costó 350.000 euros. Pero dejé pasar el comentario como siempre. La conversación continuó en este tono durante los aperitivos. Mi padre se quejó de que necesitaba una nueva membresía en un club de golf porque la actual se había estropeado. La tía Petra mencionó su próximo vacaciones en Europa y me miró expectante, como si estuviera esperando una oferta para financiarlas. Amélie habló interminablemente sobre los detalles de la boda, cada uno de los cuales era más caro que el anterior. Cuando llegaron nuestros platos principales, me sentí cada vez más tenso. Nadie había preguntado por mí ascenso ni tenía ningún interés en el mío. Actuaciones mostradas. En cambio, la conversación giraba en torno a lo que cada persona necesitaba o quería, con el tácito, entendiendo que se lo proporcionaría. Entonces, Natalie dijo. Mi padre de repente, su voz se mantuvo al otro lado de la mesa. Escuché. Su empresa está despidiendo gente. Deberías gastar dinero. ¿En cenas como esta? Se hizo el silencio en la mesa. Mi empresa no tuvo despidos. De hecho, nos expandimos rápidamente. Mi ascenso vino con un aumento significativo y opciones sobre acciones. No. Hay despidos, dije en voz baja. Y quote, a la empresa le está yendo muy bien y quote. Pero leo de manera diferente en línea, insistió mi padre. Las empresas de tecnología están pasando apuros. Deberías ahorrar tu dinero. Parecía ajeno a la ironía de esta afirmación, viniendo de un hombre cuyo estilo de vida yo financié en gran medida y quote. Reiner tiene razón, intervino mi madre. Hay que tener más cuidado con el dinero.
No estás rejuveneciendo y ningún hombre quiere una mujer que no tenga sus finanzas bajo control. Tiene. Mi cara se puso caliente. Tengo mis finanzas muy bien controladas, dije. Mi voz estaba tensa. ¿En realidad? Mi padre se burló. Entonces, ¿por qué sigues viviendo en este pequeño apartamento? Todos los demás de tu edad hace tiempo que tienen una casa de verdad. Todos los demás de mi edad no pagan por 2 hogares, quise decir. Pero me mordí la lengua. Amélie aprovechó para hablar de esto. Hablando de la casa que ella y Janik querían comprar después de la boda. Y Kuot, nos miraremos. Lindenviertel y Kuot, afirmó. Las casas empiezan allí desde unos 600.000 euros. Adelante. Y Kuot, bonita zona, comentó mi madre con aprobación. Natalie, tal vez podrías ayudarlos con él. Pago inicial como regalo de bodas. El 20% serían 120.000 euros. Sería muy generoso de tu parte. La audacia de esta sugerencia me dejó sin palabras por un momento. Ya me habían informado sobre esto que pagaría la boda y ahora también se esperaba que hiciera el pago inicial de una casa. La tensión en la mesa aumentó y sentí que algo cambiaba dentro de mí. Años de sentimientos reprimidos amenazaron con salir a la superficie. Tomé un sorbo de agua y traté de mantener la calma. De hecho, comencé. Estaba pensando en comprarme una casa, tal vez en Lindenviertel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi familia intercambió miradas, claramente perturbados, ante la idea de que yo gastara mi dinero en mí mismo. Y Kuot, no seas ridículo, y Kuot, dijo. Finalmente mi padre. No necesitas una casa. ¿Qué quieres con todo este espacio? Eso sería un desperdicio para ti. Y Kuot, además, y Kuot, añadió mi madre, y Kuot, ahora tienes que concentrarte en esto, ayudar a Amélie. Tu futuro apenas comienza. Y Kuot, ¿y qué pasa con mi futuro? Y Kuot, pregunté, sorprendiéndome con la pregunta. Mi padre se rió brevemente. Ruido despectivo que me golpeó como un cuchillo. Miró alrededor de la mesa y animó a los demás para burlarse de mí. Y Kuot, tu futuro, y Kuot. Y Kuot, oh, vamos. Natalie, seamos realistas, y Kuot. Y entonces vinieron las palabras que cambiarían todo. Se inclinó hacia adelante, se burló y preguntó lo suficientemente alto como para que las mesas vecinas lo escucharan. ¿Cómo se sintió? ¿Ser la persona más inútil aquí? Todos se rieron. Mi madre, mi hermana, mía tía, incluso. Mi hermano Marcus se rió incómodo. Solo Simone, mi esposa. Hermano, permaneció en silencio y miró su plato. En ese momento algo se rompió dentro de mí. O tal vez algo finalmente se solucionó. La carga de años de emocional, el abuso y la explotación financiera de repente se volvieron insoportables y supe que ya no podía soportarlo. Las risas alrededor de la mesa parecieron convertirse en la eternidad. Mientras estaba sentado allí con mi cara brillando humillación y ira creciente. En ese momento suspendido, los recuerdos pasaron por mi mente. Las innumerables veces que me habían menospreciado, las víctimas que había traído, el dinero que les había dado, el abuso emocional que había esperado. Soportó un amor que nunca llegó. Vi la expresión engreída de mi padre, la sonrisa divertida de mi
Madre, el rostro alegre del mío. Natalie, el pago vence. La próxima semana. ¿Cómo se supone que vamos a pagar por esto? De la misma manera que lo hacen otros adultos. Con tu propio dinero. De tus propios trabajos. Sabes que tu padre no es una persona adecuada. Podría encontrar trabajo, protestó mi madre. Él no estaba mirando, la corregí. ¿Por qué debería hacerlo? ¿Cuándo me tiene como su cajero automático personal? Mi hermana Amélie, que vio cómo pasó eso. Su fuente de dinero fácil pudo haberse agotado justo antes de su costosa boda, decidió involucrarse. Natalie, eres cruel. Mamá y papá siempre te apoyaron. ¿Y qué pasa con mi boda? Lo prometiste. Nunca prometí el tuyo para pagar la boda, dije con calma. Eso fue decidido por mí, no. De mí, como todo lo demás. Mi hermano Marcus, que hasta entonces había permanecido en silencio, habló sorprendentemente. Ella tiene razón, ¿sabes? Natalie nos ha apoyado a todos durante años y nadie le agradece. En cambio, todos ustedes siguen exigiendo más. Miré a mi hermano con sorpresa y gratitud. Era la primera vez que me defendía de nuestros padres. Mi padre dirigió su ira hacia Marcus. Mantente al margen. Esto es entre nosotros y tu hermana. No, dijo Marcus con firmeza. Esto nos afecta a todos y la manera cómo nos aprovechamos de Natalie. Mi madre, sintiendo que se le escapaba el control de la situación, recurrió a su enfoque más eficaz. Tácticas, lágrimas. Sus ojos se llenaron cuando se lo ordenó y se los secó delicadamente con su servilleta. No puedo creerlo, mi hija nos hace esto. Por todos los sacrificios que hemos hecho. ¿Qué sacrificios? ¿Mamá? Yo pregunté. Nómbrame uno. Significativo sacrificio que has hecho por mí durante los últimos 10 años. Ella no pudo responder y, en cambio, recurrió a mi tía en busca de apoyo. Petra, ¿puedes creer? ¿Cómo nos habla? Tía Petra, que había calculado en silencio cómo este desarrollo podría afectar sus propios intereses financieros. Eligieron sus palabras cuidadosamente. Quizás deberíamos calmarnos. ¿Y discutir esto en privado? No en un restaurante. Y Kuot, no. Hay nada que discutir y Kuot, dije. Yo tengo el mío. Decisión tomada. Ya no apoyaré económicamente a ninguno de ustedes. Mi padre golpeó la mesa con la mano, lo que provocó que los vasos se rompieran y que varios invitados cercanos se voltearan y miraran. Escúcheme, jovencita. Tienes deberes para con esta familia. No puedes simplemente marcharte. Sí, puedo hacerlo, dije. Cogí mi bolso y me levanté. No tengo ninguna obligación legal para apoyar a adultos capaces que eligen no cuidar de sí mismos. Mi única obligación era moral, basada en la creencia errónea de que realmente me amas y valoras. Esta ilusión ya no existe. Si cruzas esa puerta. Ahora, amenazó mi padre, no esperes ser bienvenido en esta familia nunca más. Miré alrededor de la mesa a los rostros de mi familia, personas que lo habían tomado todo y no habían dado nada, que se habían burlado y menospreciado incluso mientras cobraban mis cheques. Y Kuot, esa no es la amenaza que crees que es. Y Kuot, dije en voz baja. Y Kuot, ser excluido de esta dinámica tóxica suena más a una recompensa que a un castigo. Y Kuot. Con esas palabras, me alejé de la mesa, sintiéndome simultáneamente asustado y extrañamente liberado. Al pasar por la
Recepción, hice una pausa. Pagar las comidas que ya se habían servido y se disculpó por la interrupción. Luego salí al fresco el aire del atardecer, respiré hondo y por primera vez en años sentí que el peso empezaba a quitarse de mis hombros. De camino a casa, el mío pasó. Por las emociones siguieron. Un rápido ciclo entre la euforia por finalmente defenderme, el miedo a las consecuencias y la profunda tristeza por la amorosa familia que siempre había querido pero que nunca tuve. Mi teléfono seguía vibrando mensajes de texto y llamadas, pero los ignoré todos. Esta noche era mía. Para procesar lo que acababa de pasar y lo que significaba para mi futuro. En el momento en que entré en el mío, entró el condominio, mi teléfono explotó con notificaciones. 15 perdidos. Llamadas, 28. Mensajes de texto y 3 mensajes de voz, todos desde miembros de la familia. Puse mi teléfono en silencio y lo coloqué boca abajo sobre el mostrador. Necesitaba espacio para procesar lo sucedido. Me temblaban las manos mientras me servía un vaso de agua. La adrenalina que me lleva a través del enfrentamiento pasó, dejando una sensación de agotamiento, pero también una extraña calma. Por primera vez en años, había dicho mi verdad sin filtrarla a través de la lente de lo que mi familia quería oír. Los mensajes de texto comenzaron a llegar, incluso antes de salir del estacionamiento del restaurante. Finalmente me armé de valor para leerlo. De mamá. ¿Cómo? ¿Pudiste avergonzarnos así? Llámame inmediatamente. ¿De papá? Estás cometiendo un gran error. Tenemos que hablar ahora. De Amelia. Estás arruinando todo. ¿Qué pasa con mi boda? De tía Petra. Tu comportamiento fue impactante. Tu pobre madre está llorando. Solo se ofrecen 2 mensajes. Apoyo de Marcus. ¿Estás bien? Creo que hiciste lo correcto. De Simone y Quote, orgulloso de ti por defenderte. Avísame si necesitas algo. Y Quote, decidí no responder a ninguno de ellos esa noche. En lugar de eso, me preparé un baño caliente, algo para lo que rara vez tenía tiempo, y simplemente me permití existir. Sin la presión constante de las obligaciones familiares. A la mañana siguiente llamé al doctor Cal y concerté uno para la tarde. Sesión de terapia de emergencia. Cuando llegué a su oficina, el entorno familiar y tranquilo me ayudó a calmar mis sentimientos de tensión. Para calmar los nervios, y Quote se enfrentaron a su familia y Quote dijo después de que le describiera los acontecimientos de la noche anterior. ¿Fue una declaración? No hay duda. Y Quote, sí, lo hice y Quote, confirmé. Y Quote, y me siento terrible y aliviado al mismo tiempo. Ambas reacciones son completamente normales y Quote, me aseguró. Y Quote, interrumpieron una dinámica establecida desde hace mucho tiempo y eso tenía que resultar incómodo. Incluso si era lo correcto y Quote. Pasamos la sesión explorando mis sentimientos de culpa y la examinar creencias que me mantienen en el ciclo financiero. La explotación había mantenido cautivo. El doctor Kra me ayudó a darme cuenta de que los padres me habían condicionado a sentirme responsable de su bienestar, revirtiendo así la relación natural entre padres e hijos. Lo que hiciste requirió un inmenso coraje, me dijo. Ahora viene la parte más difícil, la de ella. Mantenerlos límites a pesar de la presión.
que inevitablemente ejercerán sus palabras. La buena noticia, afirmó Ben O'Kroll, es que todavía son jóvenes y sus ingresos son excelentes. Ahora que no mantiene a varios hogares, puede reconstruir rápidamente sus ahorros. Creamos un nuevo plan financiero que se centre en mis objetivos y no en mis exigencias, centrado en la familia. Por primera vez me permití imaginar un futuro basado en mis propios sueños. Una casa propia y cómoda, viajes que siempre había pospuesto y, por fin, independencia económica. 2 semanas después del enfrentamiento en el restaurante, recibí un correo inesperado. Era un extracto bancario de una tarjeta de crédito que no reconocí y que tenía un saldo de 22.000 euros. Tras una inspección más cercana, me di cuenta con horror de que era una tarjeta de crédito a mi nombre, pero nunca la había solicitado ni usado. Inmediatamente llamé a la compañía de la tarjeta de crédito y descubrí que la tarjeta era mía hace 3 años. Se había abierto el número de seguro social y la información personal. La dirección de la cuenta era la casa de mis padres. El representante de servicio al cliente me informó que hasta hace poco se habían realizado pagos regulares, pero ahora se habían omitido 2 pagos. La revelación de que mis padres haber cometido robo de identidad me dejó aturdido. Saqué mi informe crediticio y encontré 2 tarjetas de crédito más y un préstamo personal. Todo en mi nombre, pero claramente utilizado por mis padres. Todo el fraude, la deuda superó los 45.000 euros. ¿Con manos temblorosas? Llamé a la mía abogado Daniel Kroll, especializado en derecho familiar y financiero. Confirmó mis sospechas. Las acciones de mis padres constituyeron robo de identidad y fraude. Delitos graves que podrían dar lugar a cargos penales. Y QOT, tienes 2 opciones y QOT, explicó Daniel Kroll. Puede presentar un informe policial que probablemente dará lugar a un proceso penal. Los padres tomarían la iniciativa o pueden resolverlo civilmente proporcionando documentos a las cuentas fraudulentas. Desafío que muestra que no los autorizaron. La decisión me pesó mucho. A pesar de todo, el pensamiento era mío. Que los padres fueran procesados sería difícil de soportar. Después de una cuidadosa consideración, decidí disputar las cuentas sin presentar una queja, con la condición de que mis padres firmaron un acuerdo legalmente vinculante para pagar las deudas legítimas en las que habían contraído. Equipado con estos, basándome en las pruebas y el asesoramiento legal de Daniel, concerté una reunión con el mío padres en un lugar neutral, una sala de conferencias en la oficina de Daniel. Cuando llegaron, sus expresiones cambiaron de una ira moralista a una visible incomodidad. Cuando vieron a mi abogado. ¿Y QOT, de qué se trata esto? ¿Y QOT? Mi padre exigió saber. ¿Y QOT, por qué trajiste un abogado? ¿Y QOT, sin más, coloqué la información y las declaraciones sobre la mesa entre nosotros. Y QOT, se trata de robo de identidad y fraude. Y QOT, dije con calma. Estas cuentas se abrieron a mi nombre, sin mi conocimiento ni consentimiento. Le dio paso a mí. Madre, color de la cara. Mi padre intentó su habitual intento grandilocuente de negarlo. Pero la evidencia era irrefutable. Y QOT, tienes 2 opciones. Y QOT, le informé, siguiendo las instrucciones de Daniel. Y QOT, o firmas esto acuerdo
para devolver los 45.000 euro de deuda fraudulenta o devolución cargos por robo de identidad. ¿Tú serías el tuyo enviar a los padres a prisión? Jadeó mi madre. Y Quote, ¿estabas listo, mi financiero? Y Quote, para destruir el futuro y Quote, respondí. Y Quote, lo que has hecho es un crimen. Le ofrezco una manera de hacer esto bien. Sin cargos criminales. Después de horas de negociaciones que pasaron por la negación de mis padres, mi ira y, finalmente, una falsedad. Desesperada, firmaron el acuerdo de pago. Las condiciones eran estrictas, mensuales. Pagos directamente a acreedores. Utilizando su casa como garantía. Si omites aunque sea un pago, yo emprendería acciones penales. Cuando salieron de la oficina derrotados y hoscos, ¿no sentí alegría por mi victoria? Solo tristeza por lo que había sido de nuestra relación y enojo por su traición. Pero detrás de estos sentimientos se esconde una creciente sensación de autoempoderamiento. Finalmente tomé el control de mi vida y me protegí de quienes me habían explotado durante años. Esa noche recibí un mensaje de texto inesperado de mi hermana Amelie. ¿Podemos hablar en privado sin mamá y papá? Acepté cautelosamente reunirme con ella para tomar un café al día siguiente. Cuando nos conocimos me sorprendió encontrar una Amelie completamente diferente a la exigente novia de SP durante la cena. Parecía cansada y apagada. Y Quote, no tuve ninguna y Quote, tengo una idea y Quote, comenzó. ¿Y Quote, de las tarjetas de crédito? De los préstamos, de todo lo que te hicieron y Quote. ¿Y Quote, habría importado? ¿Y Quote? Pregunté honestamente. Ella miró su café. No lo sé. Quizás no antes, pero sí ahora. Ella hizo una pausa. A todos les dicen que abandonaste a la familia, que eres egoísta y cruel. Pero Marcus me contó lo que realmente pasó. Y luego, mientras buscaba en la oficina de papá, encontré algunos documentos para estas tarjetas de crédito. Por primera vez vi el mío. Hermana nuestros padres claramente, sin el filtro del favoritismo que tenía Alá por ella. Fue un despertar doloroso. Lo pospondré boda, continuó. Hanik y yo ahorraremos dinero. Y haremos algo más pequeño. No es correcto esperarte que pagues por todo, especialmente después de lo que te hicieron. Sus palabras fueron las primeras verdaderas. Reconocimiento de un familiar de lo injustamente que me habían tratado. No fue una excusa. Pero fue un comienzo. Mi hermano Marcus llamó más tarde en esta semana y expresó hallazgos similares. Siempre supe que Asia prefería a Amelie y te trataba diferente, admitió. Pero no tenía idea de las cosas financieras. Simone me ha estado diciendo durante años que algo andaba mal en la forma en que esperaban que los apoyaras. Pero no quería verlo. Estas conversaciones con la mía los hermanos eran agridulces. Por un lado, fue la confirmación de que finalmente estaban reconociendo el abuso que había sufrido. Por otro lado, demostró cuánto tiempo habían estado dispuestos a sacar provecho de mi explotación sin cuestionarte. A medida que pasaron las semanas, se hizo evidente el alcance total de las consecuencias de mi decisión. Desesperados por mantener su estilo de vida sin mi apoyo financiero, mis padres comenzaron a difundir mentiras cada vez más crueles sobre mí.
entre su familia y sus círculos sociales. Según usted, acceder a cuentas de jubilación haciéndose pasar por teléfono, aunque afortunadamente las medidas de seguridad de la entidad financiera lo habían impedido. Cada descubrimiento se sintió como uno nuevo. Traición que abrió heridas que intenté sanar desesperadamente. El Dr. Kroll me ayudó a procesar estas revelaciones no como nuevas lesiones, sino como una confirmación de que había tomado la decisión correcta para protegerme. Y Quoth, ¿te muestran exactamente quién eres? Y Quoth dijo durante una reunión particularmente difícil después de que me enteré de la línea de crédito de la casa. ¿Les crees? Mi reunión con el asesor financiero. Ben Kroll adquirió una nueva urgencia. Mientras trabajábamos para proteger mi información financiera y evitar más fraudes. Bloqueamos a mis acreedores. Cambiamos todas mis cuentas y contraseñas y configuramos servicios de monitoreo para alertarme sobre actividades sospechosas. Para llamar la atención. Desafortunadamente, esto es algo financiero. La explotación dentro de las familias es más común de lo que la gente cree y Quoth, afirmó Ben Kroll. El abuso de confianza lo hace particularmente devastador. Calculamos que, además de los más de 2 millones de euros que les había entregado a sabiendas, mis padres había contraído fraudulentamente obligaciones adicionales estimadas en 70.000 euros o me había obligado a hacerlo. El impacto total en mi salud financiera fue de casi 300.000 euros. Aparte del costo de oportunidad perdido de las inversiones que podría haber realizado. A pesar de esta asombrosa suma, Ben Kroll me aseguró que mi situación estaba lejos de ser desesperada. Tienen excelentes ingresos y ahora que no mantienen a varios hogares, pueden reconstruir rápidamente. Dentro de 2 años, podrían estar en mejor situación financiera que la mayoría de las personas de su edad. Esta perspectiva me ayudó a centrarme en el centrándome en el futuro en lugar de insistir en lo que me habían quitado. Me comprometí con un estricto plan de recuperación financiera, recortando gastos innecesarios y maximizando mis contribuciones para la jubilación. Por primera vez, estaba ahorrando e invirtiendo para mí en lugar de crear una red de seguridad para otros. 3 meses después del enfrentamiento en el restaurante, recibí un correo electrónico de mi padre. La línea de asunto decía reconciliación, pero el contenido revelaba un propósito muy diferente. Después de una breve y obviamente poco sincera disculpa por si me hubiera ofendido por algo que usted hubiera hecho, el correo electrónico llegó al verdadero punto. Estaban a punto de ejecutar la hipoteca de su casa y necesitaban mi ayuda. Solo esta vez. Mi antiguo yo se habría ido con uno en un abrir y cerrar de ojos. Respondí a la oferta de ayuda y sacrifiqué mi propia salud financiera para salvarla nuevamente. Mi nuevo yo, fortalecido por la terapia y apoyado por verdaderos amigos, reconoció la manipulación tal como era. Le reenvié el correo electrónico a Daniel Kroll, mi abogado, además, quien confirmó que nuestro acuerdo exigía a mis padres que vendieran su casa para pagar las deudas fraudulentas antes de que ocurriera la ejecución hipotecaria. Intentan la legal para eludir el acuerdo, explicó Daniel. Si se comunican con
Usted nuevamente. Por cuestiones financieras, remítalos a mí. Envié uno. Breve y factual. Respuesta en la que le remití al acuerdo firmado y los datos de contacto de Daniel. A las pocas horas, mi madre llamó, llorando histéricamente porque se iban a quedar sin hogar. Cuando reiteré con calma que necesitaban hablar con mi abogado, sus lágrimas se detuvieron instantáneamente y dieron paso a una fría ira. Ikuot, siempre has sido un niño egoísta, Ikuot, siseo. Ikuot, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿es este tu agradecimiento por enviar abogados tras tus propios padres? Ikuot, estoy haciendo cumplir un acuerdo que firmaste en mi nombre. Después de una estafa, Ikuot, respondí, sorprendido por mi propia compostura. Ikuot, eso no es egoísta. Eso es autoconservación. Ikuot, somos tus padres, Ikuot, gritó. Como si esta relación les diera derechos ilimitados para cometer crímenes contra mí sin consecuencias. Ikuot, sí, lo eres, Ikuot, confirmé, y eso solo empeora tu traición. Terminé la conversación e inmediatamente me comuniqué con el Dr. Kra, quien me ayudó a lidiar con la renovada culpa y las dudas provocadas por la llamada telefónica de mi madre. Ellos usan la tarjeta de los padres como arma, Ikuot, señaló. Pero ser padres les dio deberes hacia ellos, no derechos ilimitados para explotarlos. Mientras tanto, mi hermano reveló Marcus que nuestros padres lo habían presionado para que me hiciera entrar en razón y me convenciera para que les ayudara a conservar su casa. También se acercaron a mi hermana. Amélie hizo el mismo pedido y sugirió que si podía convencerme de salvarla económicamente, eventualmente la ayudarían con la boda. ¿Quieren enfrentarnos unos a otros, Ikuot?, dijo Marcus disgustado. Ikuot, no han cambiado en absoluto. El acontecimiento más sorprendente se produjo cuando el prometido de Hanik, Amélie, se me contactó directamente. Nunca habíamos sido particularmente cercanos, pero quería quedar conmigo para tomar un café y discutir algo importante. Cuando nos conocimos, parecía nervioso pero decidido. Ikuot, tengo que decirte algo sobre él. Tuyo, Ikuot, los padres lo cuentan. Ikuot comenzó. Ikuot, el año pasado, antes de que Amélie y yo nos comprometiéramos, tu padre se me acercó con una propuesta. Dijo, Ikuot, si me casara con Amélie, la familia se beneficiaría económicamente porque pagarías todo, Ikuot. Lo miré fijamente, aturdido por esta revelación. ¿Qué? Hanik asintió incómodo. Él implicó en el tuyo casarse con un miembro de la familia. Sea un buen movimiento porque usted él sería Cascau quien se aseguraría de que todos fueran atendidos. Me horroricé, pero Amélie me aseguró que no era así. Simplemente sé generoso con la familia. La manera calculadora de mi padre, la manera como me veía no como una hija sino como un recurso para ser explotado e incluso utilizado como moneda de cambio en las relaciones de otras personas, me dejo sin palabras. Ikuot, quería que lo supieras. Ikuot continuó. Hanik continuó. Ikuot, porque Amélie y yo estamos tratando de construir una relación honesta y mantener este secreto me pareció mal. Además, después de lo que hicieron con las tarjetas de crédito, negó con la cabeza. Te lo mereces, eso. Para aprender la verdad. Esa conversación con Hanik fue la prueba final que necesitaba para aceptar plenamente que la relación con mis padres
Nunca había sido lo que pensaba. No me habían visto como a una hija. La confirmación y lo común. Riqueza de experiencia de este grupo. Aceleró mi curación aún o formas que la terapia individual por sí sola no podría haber logrado. Y Quote, lo más difícil para mí fue aceptar que no podía cambiarlos y Quote. Compartió un miembro del grupo cuyo la historia coincidía mucho con la mía. Cuando dejé de intentar ganarme su amor y me concentré en amarme a mí mismo, todo cambió. Cuando cambié mi círculo íntimo, mi situación de vida también cambió. Con mi nueva libertad financiera, decidí vender mi condominio y comprar una pequeña casa en un barrio que amaba. El proceso de diseño de una casa, que reflejaba mis gustos y prioridades, se volvió físico manifestación de mi viaje emocional. Pinté las paredes con colores que siempre había admirado, pero que mi madre habría criticado por ser demasiado atrevidos. Diseñé los muebles basándose en la comodidad y la función más que en la apariencia. Instalé un área de oración en el pequeño jardín y encontré en él una paz inesperada. Cuidar las cosas en crecimiento. Mientras tanto, mis padres se vieron obligados a reducir significativamente su tamaño después de vender su casa. Para cumplir con nuestro acuerdo legal, se mudaron a un apartamento de 3 habitaciones y por primera vez en décadas, mi padre empezó a buscar trabajo activamente. Según Marcus, que tuvo un contacto limitado con ellos, la transición fue difícil y muchas veces me culparon a mí. Papá se queja constantemente de tener que trabajar a su edad, según informó Marcus tras una breve conversación. Visita a su nuevo apartamento. Mamá siempre dice que no estarían en esta situación si su hija no los hubiera abandonado. Aunque estos informes todavía dolían, el dolor era más sordo. Ahora más que un triste reconocimiento de eso, lo que nunca sería, como una herida aguda. Mantuve mis límites, remitiendo firmemente todo contacto directo relacionado con asuntos financieros a mi abogado y limitando otras comunicaciones a comunicaciones breves y objetivas. Reemplace si es necesario. Con el paso de los meses, los padres hacen varios intentos de reconciliación, aunque su definición de reparación nunca incluyó una responsabilidad real por sus acciones o comportamiento. Cada intento siguió un patrón predecible. Calidez inicial y escala. Disculpas seguidas de sutiles referencias a sus finanzas. Dificultades que culminaron en solicitudes directas de ayuda cuando los enfoques anteriores fracasaron. El Dr. Crame ayudó a reconocer estos patrones y responder adecuadamente. Reconozco cualquier esfuerzo sincero por conectarme, pero mantengo firmemente mis límites con respecto al apoyo financiero. Y Quote deben experimentar las consecuencias naturales de sus acciones y Quote me recordó. Así suceden las cosas reales. Cambie si es que sucede. La próxima temporada navideña presentaba un nuevo desafío. Siempre había pasado el día de acción de gracias en casa de mis padres, proporcionando la comida y, a menudo, cocinando mientras soportaba críticas por todo, desde la jugosidad del asado hasta mis opiniones personales. Decisiones de vida. Este año sería diferente. Después de una cuidadosa consideración, rechacé la invitación de mis padres, quienes hicieron referencias culpabilizantes a posiblemente nuestro último día de acción de gracias en este departamento. Si en las cosas no mejoraron en absoluto. En cambio, acepté la invitación de Jules,
para asistir a la celebración de su familia. El contraste fue esclarecedor. La familia de Jules me recibió. Calurosamente me involucró. En conversaciones reales, mostró interés en mi vida sin juzgarme y me agradeció sinceramente por el pastel que contribuí. No hubo insultos ocultos ni críticas apenas disimuladas ni tensión hirviendo. Bajo una cortesía forzada. ¿Siempre es así? Le pregunté a Jule en voz baja, mientras ayudábamos a limpiar. Después de la cena. ¿Y Kuot, cómo fue? ¿Y Kuot?, preguntó, genuinamente confundida. Tan agradable, tan libre de drama y culpa. Jule se rió y luego se puso seria. ¿Cuándo? Se dio cuenta de que hablaba en serio. No todos la reunión familiar es perfecta. Pero sí, generalmente es así. Así es como debería sentirse la familia, Natalie. Sus palabras permanecieron conmigo. Mucho después de las vacaciones. Así es como debería sentirse la familia, no como obligación o fuente de estrés, sino como fuente real de apoyo y pertenencia. A medida que se acercaba la Navidad, tomé otra decisión importante. En lugar de participar en el habitual intercambio familiar de regalos, en el que siempre hacía obsequios caros y recibía artículos simbólicos a cambio, decidí reasignar mi presupuesto para las fiestas. Doné a organizaciones que apoyaban a víctimas de explotación financiera y a niños de entornos desfavorecidos, causas que se habían vuelto personalmente significativas para mí. También creé nuevas tradiciones. Para mí, asistí a un concierto de Navidad con Jule y su esposo, fui voluntaria en una cena comunitaria y organicé una pequeña reunión de amigos en Nochebuena. Mi hermano Marcus y su esposa Simone se unió a nosotros y nos trajo una comida casera y obsequios sencillos y bien pensados. Amélie y Yannick pasaron brevemente por aquí, todavía lidiando con sus propios sentimientos complicados hacia nosotros. Aclarar la dinámica familiar. Tuvieron su boda por tiempo indefinido. Pospusieron el tiempo. Y, en cambio, decidieron ahorrar para una casa y construir su relación sobre una base más sólida. Antes de asumir ese compromiso. Y Kuot, el ir en contra de mamá y papá, me hizo darme cuenta de que me lancé al matrimonio en parte porque ellos lo esperaban y Kuot me confió Amélie mientras compartíamos un momento de tranquilidad en la cocina. Intento descubrirlo que realmente quiero, ¿no? Lo que les agradará o resolverá sus problemas. Fue la conversación más honesta que alguna vez habíamos liderado. Un regalo inesperado más valioso que cualquier regalo envuelto. El nuevo año trajo otro acontecimiento sorprendente. Recibí una oferta de trabajo de una empresa de tecnología competidora con un aumento significativo y más responsabilidades de liderazgo. En el pasado lo habría rechazado rotundamente, preocupado por cómo resultaría uno. Cambiar de trabajo afectaría a mi capacidad para mantener a mi familia. Ahora era libre de aprovecharla oportunidad basándose únicamente en mis propios objetivos profesionales y evaluación de intereses. Después de una cuidadosa consideración y después de consultar con mentores en los que confiaba, acepté el puesto. El cambio revitalizó mi vida profesional, me desafió de nuevas maneras y me unió a colegas, quien valoró mis aportes. A los pocos meses, estaba liderando un gran proyecto que demostró mis habilidades técnicas y de liderazgo y me valió
Un reconocimiento que antes habría descartado como inmerecido. También mi financiera la situación mejoró rápidamente. Pero de estas pérdidas había surgido un yo más fuerte y auténtico. Capaz de crear límites, reconocer conexiones reales y construir una vida alineada con mis propios valores y no con las demandas de los demás. Exactamente un año después de la cena que lo cambió todo, me senté en mi jardín y pensé en el viaje. Las flores de primavera estaban floreciendo, una imagen visual, recordatorio de crecimiento y renovación después de un invierno difícil. Mi nuevo hogar, humilde, pero encantadora. Casa de 3 habitaciones con jardín. Representaba más que un simple espacio físico. Era un santuario que yo había creado para mí, libre de las influencias y expectativas de los demás. Mi relación con mis padres se había asentado en un patrón cuidadosamente estructurado. Después de intentarlo durante meses, manipulación y varios ciclos de alienación y reconciliación superficial, habíamos establecido lo que mi terapeuta estructuró llamado contacto. Nos comunicamos principalmente por correo electrónico con breves llamadas telefónicas ocasionales para propósitos específicos. Nuestras interacciones fueron civilizadas pero distantes, centradas en cuestiones prácticas más que emocionales. Conexión enfocada. Mi padre tenía un trabajo a tiempo parcial, como encontró un consejero, aunque a menudo se quejaba de la dignidad de tener que trabajar a su edad. Mi madre había aceptado un trabajo en una boutique local, su primer trabajo en décadas. Continuaron viviendo en su apartamento y finalmente aceptaron que su estilo de vida anterior fuera financiado por el mío. Los ingresos ya no están disponibles para ellos. Permaneció. Se había cumplido el acuerdo legal sobre las cuentas fraudulentas, con la venta de las suyas. House cubrió la mayoría de las deudas. Tuve que aceptar algunas pérdidas, pero Ben O'Kroll me aseguró que mi recuperación financiera estaba mucho antes de lo previsto. Mi nuevo trabajo incluía opciones sobre acciones que ya mostraban rendimientos prometedores y mis ahorros habían aumentado significativamente sin la carga de mantener a varios hogares. Más importante que la solución financiera fue la libertad emocional que había obtenido. El Dr. Kroll y yo habíamos trabajado a través de capas de culpa y obligación condicionadas y otras nuevas. Desarrollé patrones de pensamiento que me permitieron priorizar mi propio bienestar sin el peso aplastante de la vergüenza que alguna vez plagaba cada acto de autoprotección. El cambio más significativo que he presenciado, lo veo, comentó la doctora Kra durante una sesión reciente, es su capacidad para distinguir entre la responsabilidad real y la obligación impuesta. Ahora pueden reconocer cuando alguien intenta manipularlos mediante la culpa o la lealtad familiar. Este nuevo discernimiento me había permitido mantener relaciones más sanas con mis hermanos, quienes habían pasado por sus propias luchas. Con nuestra dinámica familiar, Marcus y Simone estaban unidos. Se convirtió en parte de mí vida, se reunía conmigo cada pocas semanas. Cena y conversaciones honestas compartidas sobre nuestra educación y su impacto. Amélie y yo tuvimos una actitud más cautelosa, pero se construye una conexión cada vez más auténtica. Después de posponer su boda, ella misma comenzó una terapia y poco a poco se dio cuenta cómo el favoritismo de nuestros padres afecta su sentido de
derecho y había dado forma a la dependencia. Nuestras conversaciones a veces eran incómodas, pero siempre honesto, un marcado contraste con los superficiales. Interacciones pasadas. Nunca me di cuenta de lo mucho que nos enfrentaban y Quoth me dijo en un almuerzo reciente. Me hicieron pensar que lo tenías fácil porque eras inteligente y exitoso, mientras que yo necesitaba su ayuda y protección. Mirando hacia atrás, veo que ambos nos usaron de diferentes maneras. Esta idea de mi hermana, que alguna vez había sido la herramienta de manipulación más eficaz de nuestros padres, representó un cambio profundo en nuestro sistema familiar. Se cuestionaron las viejas dinámicas, cuestionó las reglas tácitas, las establecidas roles rechazados. Mi círculo social se había reducido a uno ampliado y profundizado de maneras que nunca podría haber predicho. Jule y su marido eran cercanos. Se hicieron amigos y se unieron a mí en reuniones familiares y actividades de fin de semana. Mi grupo de apoyo para adultos. Los hijos de padres emocionalmente abusivos tuvieron resultados curativos y duraderos. Permití amistades con personas que realmente entendieron mis experiencias. Incluso había empezado a salir con cautela de nuevo, por miedo a repetir patrones de dar demasiado y esperar muy poco. Thomas, un arquitecto de software que conocí en una conferencia profesional, fue paciente con mis límites, cautelosos y respetuoso con mi viaje. Nuestra relación se desarrolló lentamente, construido sobre el respeto mutuo y el interés genuino, más que sobre la necesidad u obligación. Quizás el cambio más significativo fue mi relación conmigo mismo. La voz interior crítica que había reflejado el juicio de mis padres durante décadas fue gradualmente silenciada y reemplazada por una evaluación mía más compasiva y realista. Se han reemplazado fortalezas y debilidades. Había aprendido a celebrar mis éxitos sin descartarlos y a reconocer mis errores sin dejar que me definan. Esta autoaceptación se extendió a mi apariencia, mis preferencias, mis elecciones, mis decisiones y mis necesidades. Ya no me sentí obligado justificando mi existencia a través de la productividad constante o el servicio a los demás. Podría descansar sin culpa, perseguir el placer sin vergüenza y la ira sin expresar miedo. La curación no fue completa y tal vez nunca lo sea. Todavía había momentos de duda, destellos de viejos patrones, sueños ocasionales, en los que volvía a ser él. Niño desesperado, suplicando una aprobación que nunca llegó. Pero esos momentos ya no me definían ni dictaban mis decisiones. Eran ecos del pasado, no dictados del presente o del futuro. Cuando estaba en este aniversario, sentada en el jardín, reflexioné sobre las lecciones de este difícil viaje. La verdadera familia es mutua. Respeto y apoyo definidos, no por sangre ni compromiso. La gente que estuvo a mi lado, mía. Las experiencias que me habían validado y respetado mis límites, resultaron ser más familia para mí, como aquellos que compartieron mi ADN, pero me aprovechando la fidelidad. Poner límites no es egoísta. Es esencial para relaciones saludables. Al establecer y mantener límites claros en torno a lo que acepto y proporcionaría, había creado un espacio para conexiones más
Auténticas basadas en el cuidado mutuo en lugar de la explotación. La independencia financiera es una forma de autoprotección, incluso de los que tienen el título.